el escritorio de Cátedra Médica las noticias, los comentarios, todo lo relativo a lo que debemos saber respecto al tema de salud, las noticias que nos involucran a los que estamos en estos menesteres de las ciencias médicas. Y hay una universidad, que es la Universidad de Lund en Suecia, que ha informado que un grupo de investigadores pues ha dado cuenta de que una de las prácticas más habituales que estamos experimentando en los últimos años, qué sé yo, los últimos 20 años podríamos decir, pues independientemente del tamaño que tengan estas lesiones, y cuando digo lesiones quizás no es lo más apropiado, los tatuajes asociados a padecer cáncer y en particular linfoma. Entonces esto es interesante y quizás pudiéramos nosotros darle curso al comentario aprovechando la especialista que tenemos en el día de hoy, de manera que al inicio del tema de hoy, hablando de cáncer de sangre, vamos a ver la opinión de la doctora González, quien a ver si nos comenta un poco de esto. Pero en el orden del día, la Sociedad Dominicana de Pediatría pues hizo un encuentro de actualización, orientando, educación continua, de manera que pongamos el dedo en la llaga a propósito del uso racional, ponderado, del uso adecuado de los antibióticos en los pequeñines. Ayer hablábamos ampliamente del tema en los adultos en términos general, pero para eso tenemos una voz autorizada, y es que la Organización Mundial de la Salud establece que hasta el 50%, entre el 20 y el 50% de los antibióticos que se le administran a un pequeñín, a un niño, pues puede ser de manera no adecuada, indiscriminada, y entonces eso pues evidentemente que trae consecuencias que muchas veces hay que lamentar. Tenemos a la doctora Sara Mota. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes, querida? Bien, bien, gracias a Dios. Un placer siempre que nos atiendas. Gracias. Sí, el tema, pues, escuchaste el comentario. Ustedes como sociedad han producido unas conferencias, una actualización de todo este tema, pero nos gustaría saber de tu parte la dimensión del problema en la República Dominicana. OMS habla de unas estadísticas que son escandalosas. En la República Dominicana, ¿cómo andamos? Bueno, realmente no tenemos, justamente estamos a puertas de hacer una encuesta sobre el uso. Ya se han hecho algunos estudios sobre eso, pero básicamente son los números similares a la de OPS. Se estima que aproximadamente un 30% de las indicaciones no corresponden. Y algo que también preocupa es el hecho de que se indican, tal vez no es necesario utilizarlo porque nuestra patología es viral, y también es el tema del uso, el tema de las dosis, en los intervalos que no pueden ser los adecuados. Y una de las cosas también que nos preocupa, a mí particularmente, es el hecho de la automedicación, de que muchas veces las madres, como no hay controles a nivel de farmacia, o sea, hay países donde si tú vas si tú vas y dices si quieres un antibiótico, si no tienes una indicación sellada, firmada, no te lo venden. Aquí sí. Incluso se pueden conseguir antibióticos hasta en los colmados. Hay personas que utilizan una amoxicilina porque les duele una pierna, por decir algo. Pero además es importante que recordemos los pediatras, la mayoría de las infecciones son virales. Una de las causas por las que más se indican antibióticos es por infecciones respiratorias, entiéndase tos, moco, gripe, para que el público general pues, ¿verdad? nos pueda entender. Claro. Y muchas veces se indican antibióticos, cefalosporinas de primera generación o ampicilinas y cosas así. Porque es un error, Sara, porque es un error, si lo principal son virus, poner antibiótico para que la gente se formule una idea. Hablamos con la doctora Sara Mota, quien es infectóloga, es pediatra
y hoy nos comenta el problema que se está generando en nuestros niños por un uso indiscriminado de antibióticos. Sara Mota. Bueno, no es correcto porque la mayoría de los virus que producen esas infecciones no responden a los antibióticos, ni siquiera a los antivirales. Muchos de estos virus se manejan de manera sintomática. A excepción de, por ejemplo, el virus de la influenza, que sí tiene un manejo específico, la mayoría de ellos no tienen un manejo, por lo que no vale la pena utilizar antibióticos, primero porque no te van a responder y segundo porque le vas a agregar los efectos adversos que están relacionados con algunos de esos medicamentos, además de un problema creciente que tenemos los especialistas y los médicos, todos, que es la resistencia a los antimicrobianos. Cuando expones una bacteria a un antibiótico, la bacteria rápidamente crea mecanismos para sobrevivir a pesar del tratamiento. Y además ellas son muy cooperadoras entre sí. Se prestan esos genes y de forma tal que yo soy resistente a un antibiótico y le digo, mira mi amiguito Mauri, toma este gen para que tú también te protejas contra ese agente que te quiere agredir, que es el antibiótico, y entonces nos hacemos resistentes. Entonces, ese es uno de los efectos importantes. Además, el uso de antibiótico de amplio espectro en edades tempranas, entiéndase, en recién nacidos, se ha relacionado a largo plazo con mayor riesgo de enfermedad metabólica y obesidad, con mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de alergias, se han encontrado. En el caso de los recién nacidos son un universo un poco diferente, pero el asunto no solamente indicar el antibiótico que no es indicado, es también indicarlo y utilizarlo por el tiempo prolongado que tal vez no lleva. Y no hacer uso de algunas herramientas diagnósticas que nos podrían ayudar a los médicos a diferenciar una infección viral de una bacteriana y no utilizar un antibiótico. Excelente. Doctora Sara Mota Liz, de este lado, de acuerdo a lo que plantea, pues entonces la situación se agrava muchísimo más porque ¿qué ocurre? Muchas familias cuando van al pediatra con ciertos síntomas de alguna enfermedad viral, el pediatra le hace una indicación de este tipo y la mami guarda esa indicación. Cuando el niño vuelve a presentar la manifestación, dice, tiene lo mismo, yo no voy a ir a consulta, le voy a dar lo mismo que me indicaron la otra vez. Entonces, automedican al niño, quizás con los mismos antibióticos, y me gustaría que usted pudiera hablar de qué tanto aumenta el riesgo entonces de complicar la salud de un niño y de que pueda crear una resistencia antimicrobiana cuando, sumado a que quizás se hace una prescripción indiscriminada, entonces también se recurre a la automedicación. No, y súmale a esa automedicación que cuando, ella le da el medicamento porque usó lo mismo antes y como el niño mejor, lo deja de usar a los 2 días, cuando también se tienen que tomar en cuenta los días de recomendación y cumplir los tratamientos. Entonces, dentro de los riesgos que tiene, vamos a hablar de los efectos adversos inmediatos. ¿Cómo son las reacciones relacionadas, por ejemplo, muchos antibióticos producen mal sabor, intolerancia a algunos alimentos, algunos producen diarrea, algunos producen malestar gástrico simplemente por su administración, pueden también presentarse reacciones alérgicas a algún componente. Eso es en lo inmediato. Por otro lado, están las complicaciones a largo plazo, como mencionaba antes, que se han observado al alterarse la flora intestinal, porque el antibiótico es como una quimioterapia. El antibiótico, sobre todo el que se ingiere, barre con bacterias que también tenemos ahí, que nos proporcionan beneficios, que nos protegen, barre con esa flora. Entonces, esa alteración del microbioma pues se relaciona con muchísimas enfermedades, trastornos metabólicos y, por supuesto, se presentan resistencia a los antibióticos. ¿A qué lleva la resistencia? A que cuando tú tengas una infección que realmente necesita antibióticos, las bacterias sean resistentes y se tengan que utilizar antibióticos mucho más costosos, mucho más tóxicos, que incluso en los niños muchas veces se tienen que utilizar fuera de indicación, porque también hay que agregar que la investigación de antibióticos nuevos es mucho más lenta. Actualmente la investigación está enfocada en vacunas para prevenir diferentes enfermedades e incluso
para evitar hasta enfermedades que no son transmisibles. Ya. Mientras que la producción de antibióticos es más lenta y que además esos antibióticos que se aprueban no salen aprobados para menores de 18 años y a veces se tarda años para tener esa aprobación y muchas veces tenemos que utilizarlo en casos muy complicados a sabiendas de que quizás no es adecuado utilizarlo en esa población cuando ya no tenemos alternativas si tenemos un niño con una infección severa a alguna de estas bacterias multiresistentes, superbacterias, como la ha denominado la Organización Mundial de la Salud. Así mismo es, así mismo es. Estamos hablando de uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento, un problema identificado como de salud pública, el tema de la resistencia bacteriana, el uso, abuso indiscriminado de antibióticos y lo que de ello se deriva, en este caso, en las edades pediátricas. Sara Mota, pediatra infectóloga, una pregunta adicional. Si bien es cierto que tenemos problemas con la automedicación, o sea, la población usa un medicamento sin ser prescrito, pero hay un estudio que ustedes citan y es que Antimicrobial Resistant and Infection Control de Biomed Central establece que el 36% a 36,5% de las prescripciones tenían errores, prescripciones hechas por médicos. ¿Qué opinión te merece esto? Así es, muchas veces se indican subdosis, porque este niño es muy pequeño, no se hace el cálculo por su peso, en otras ocasiones también se sobredosifica. También ocurre en los intervalos, medicamentos que se deben colocar cada 8 horas, se ponen cada 12 para acomodar la adherencia y muchas veces no hay evidencia de que ese curso sea así. También cursos prolongados, actualmente se está tratando de examinar lo que sea la evidencia de que nos permita establecer cursos más cortos que nos permitan curación para utilizar menos. Sin embargo, a veces se utilizan muchos tiempos, otras veces como mencionaba, la dosificación. En otras ocasiones pasa también con el paciente ingresado que no se medica a la hora que debe medicarse. Y hay antibióticos que se necesita su medicación exacta en el intervalo, que si es cada 8 horas debe ser cada 8 horas exacto, porque eso mantiene las concentraciones del antibiótico en la sangre. Para prevenir eso, bueno, básicamente lo que hicimos el jueves pasado, que es la educación médica. Nosotros los médicos estamos llamados a la educación continua, eso es nuestra responsabilidad. No es un gusto, es nuestro deber mantenernos actualizados en todas las informaciones que salen constantemente, porque este quehacer es muy dinámico. Lo que es verdad hoy, mañana es mentira y viceversa. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de cosas. Recientemente la Organización Mundial de la Salud publicó sus patógenos prioritarios, o sea, aquellos gérmenes que están presentando mayor resistencia, y en la prioridad menor, pero ya aparecen gérmenes que causan infecciones pediátricas. Por ejemplo, el Streptococo A, que es el que causa faringitis. Muchas de esas amigdalitis no son bacterianas, son virales. Y está comprobado que si usted toma un cultivo de garganta y espera ese resultado para administrar un antibiótico en caso de que se necesite, no va a empeorar al paciente. Es decir, que usted puede esperar los cultivos. Se debe establecer cuando uno ve a un paciente si la infección que tiene es bacteriana, primero, y segundo, si la infección pone en riesgo su vida. Si hay un riesgo inmediato, puede ponerse de manera empírica si usted tiene un riesgo, piensa que el paciente puede tener una complicación inmediata mientras espera los cultivos. Pero antes de las 48 o 72 horas usted va a tener resultados de laboratorio y una evolución clínica que le puede permitir suspenderlos. Pero si por el contrario el paciente sí posiblemente tiene una infección, pero su vida no está en peligro inminente, puedo esperar unos reportes de laboratorio al momento de tomar conducta, pues puedo hacerlo. Tomo mis cultivos, espero el reporte y mientras tanto doy tratamiento sintomático, siempre y cuando la vida del paciente no esté amenazada de manera inmediata. Bien, muy agradecidos, doctora Sara Mota, porque esta información
que usted le da a la audiencia de Cátedra Médica en esta mañana es muy importante para que la gente no tome acciones que puedan perjudicar la salud de los más pequeñitos en casa y que sepa que debe recibir esa orientación por parte de los especialistas. No automedicar, porque la automedicación no está recomendada ni siquiera en los adultos, mucho menos en los niños, es mucho más complicado. Así que agradecidos de la doctora Sara Mota por apartar este momento y poder conversar con nosotros. Así mismo es. Y en el mismo orden, vemos que hay unas nuevas guías para reducir las incidencias de las septicemias, que son infecciones que, digamos, que se hacen generales, que se generalizan por todo nuestro cuerpo y que tienen una alta posibilidad, digamos, de producir lesiones severas y hasta la muerte. Y entonces el 70% de todos los pacientes que se ingresan, pues sabemos que van a necesitar un catéter, van a necesitar una vía, van a necesitar un suero, como dice la población dominicana. Entonces es importante establecer, ¿no?, pues una serie de aspectos. Ayer hablábamos ampliamente de esto, de la importancia que tiene una práctica tan simple como lavarse las manos cuando entramos a una habitación, salimos de la habitación. Pues el lavado de las manos es una de las prácticas que son más simples, más elementales y que genera mejor resultados. Entonces, esta guía que la Organización Mundial de la Salud pues está promoviendo, pues básicamente lo que busca es que se implemente de manera efectiva esas directrices y entonces esto pueda servir para salvar vidas que por medio de situaciones que son prevenibles. Entonces es importante con todo esto pues aliviar ese sufrimiento innecesario que generan las infecciones en el ambiente hospitalario. Ayer hacíamos un programa estelar, un programa sumamente educativo con 3 profesionales, con el doctor David de Luna, la doctora Edisa Girales de Báez y el doctor Alejandro Báez, que no tiene desperdicio, y le invitamos a que ustedes pues busquen ese programa, lo escuchen y nos hagan las críticas que correspondan, pero es un programa bastante interesante. Lo mismo a las autoridades sanitarias. Yo pienso que el problema de los antibióticos es un problema muy serio y hay que prestarle toda la atención. Y esto que está haciendo la Sociedad Dominicana de Pediatría es bastante al lugar. Claro que sí, claro que sí. Parte de las medidas que deben ser tomadas, porque hay que arrancar por ahí lo que mencionaba la doctora Sara Mota, la educación del personal médico para que sepa cómo manejar ciertos casos, de qué manera actuar y evitar entonces complicaciones. Y todo esto enlazado también con estas medidas de la Organización Mundial de la Salud son claves para poder prevenir este tipo de situaciones que conversábamos ayer justamente en ese programa que usted menciona, en ese lunes de catedráticos, del riesgo que tiene un paciente. Entonces, trabajar en hacer adecuadamente las cosas puede reducir entonces ese riesgo de que un paciente adquiera una infección que no pueda responder en el caso de esos pacientes que tienen una resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado de antibióticos y entonces pueda poner en riesgo su vida. Así que está como todo ahí enlazado, doctor. Así mismo es. Bueno, en otro orden, señores, sobre el escritorio de Cátedra Médica, recordarles que en el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Ana González, quien es internista con una especialidad en el área, con una subespecialidad en el área de hematología. Y hoy vamos a estar hablando del cáncer, el cáncer en la sangre. Vamos a estar viendo todo lo relativo a cáncer hematológico con la doctora Ana González. Así es. Bueno, en el orden que nos ocupa, Lizania, vemos que hay una profesional, la doctora Mirna Arias, quien es cirujana general con su especialidad en coloproctología, que se muestra alarmada por el hecho de la cantidad de jóvenes que están presentando en la consulta, ¿no? Y que van por sangrados, por ejemplo, atribuyendo sangrado transrectal, atribuyendo a hemorroides, o cuando se hace las investigaciones un poco más detenidas, que se hacen, digamos, una colonoscopía, pues ahí hay un cáncer de colon. Entonces,
ese aumento de la incidencia que expresa esta profesional, pues entonces hay que verlo, asociarlo con estilos de vida, con situaciones medioambientales como el abuso, por ejemplo, el consumo del alcohol, la dieta, lo que comemos, todo eso es motivo de preocupación, puesto que el cáncer es una enfermedad, naturalmente, que es la segunda causa de muerte, pero estamos viendo que el estilo de vida, lo que comemos y todo esto, de alguna manera parece estar vinculado con estos aspectos. Y eso es justamente adobado con el tabaquismo. Sí, el alcohol. Exacto, el alcohol y el problema de la malnutrición. La malnutrición. Claro. Las grasas trans, esa comida chatarra, todo eso es una especie de consomé. Y el caso específico del cáncer de colon es que el cáncer de colon en el hombre es muy frecuente. De hecho, después de próstata es el en línea, pero tiene una agresividad más importante que el cáncer de próstata. Sobre todo, doctor, porque de acuerdo a lo que indica la nota, ya ahí es una muestra de cómo procede la población. Se hacen un autodiagnóstico. Sí. No, yo eso tiene que ser una sangre, hemorroide. eso que tengo una hemorroide. Entonces le dan larga, y cuando quizás las manifestaciones se incrementan, van en busca de ese diagnóstico y entonces quizás la enfermedad está muy avanzada. Entonces, aquí dentro de esta información, lo importante es que usted se haga consciente. ¿Hay sangre en las heces? Eso no es normal. Vaya en busca de una atención con el especialista y no se haga el loco, hágale caso a su cuerpo. Y hay además que tomar en consideración los factores genéticos. Si hay un familiar con antecedentes de cáncer, papá, mamá, pues hay que prestar atención a eso. Y el tamizaje, o sea, mejor dicho, la revisión que se sugiere que sea alrededor de los 45 años, pues en esos casos hay que ser más avesado, hay que ser más precavido en este caso. Hay enfermedades, por ejemplo, como el caso de las enfermedades inflamatorias, como el Crohn, que está asociado a cáncer de colon. O sea que hay que conocer este fenómeno que se está dando. Nos gustaría ver estudios con base científica, evidentemente, en relación a esta alarma, digamos, a esta reacción que está teniendo esta profesional que se dedica a la cirugía coloproctológica. O sea, es una persona que puede darnos datos en este sentido. Finalmente tenemos una noticia que la hemos dejado para el final, para cuando entremos con nuestra invitada del día de hoy, pues ver si existe alguna ponderación por parte de ella, de la doctora Ana González. Y es que decíamos nosotros que la Universidad de Lund en Suecia ha establecido, ¿verdad?, que la relación existente ha visto un grupo de investigadores, ¿no?, que han evaluado aproximadamente a 11,000 personas con lesiones tumorales y, o sea, un universo total de unos 11,000, y entonces se ha observado que 2,900 de ellos, pues asociado a linfoma, o sea que se da una relación llegan a la conclusión, ¿no?, de una relación tatuaje-cáncer, específicamente linfoma. Así que vamos a ver la reacción que tiene esta noticia con la invitada del día de hoy, y estamos hablando de una información que sale de una universidad sueca. Entre otras cosas, habla de que el tamaño del tatuaje no importa, si es pequeñito, si es grande, el tema de lo que se usa en la inyección de la piel, el tipo de tinta, todas esas cosas pudieran pues producir una alteración al sistema inmunológico. Todo eso está contenido en esa investigación que hace esta universidad, pero nos gustaría ver qué nos dice la experta invitada del día de hoy, aprovechando su presencia. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con el tema del día de hoy, que es el cáncer en la sangre.